Pasado del verbo to be. Para este tema vamos a revisar el pasado del verbo to be, que no es más que la conjugación del verbo am, is y are en su pasado. Aquí tenemos los sujetos o los pronombres I, he, she, it, we, they y you. Y para cada uno de estos sujetos vamos a tener su pasado. Como recordarán, para I, el verbo to be es am, pero aquí su pasado va a ser was. De igual manera, para las terceras personas, he, she, it, su verbo to be es is, pero para su pasado va a ser was. We, they y you, su verbo to be es are, pero aquí para su pasado del verbo to be va a ser were. Ahora, ¿qué significa cada uno de estos términos? Aunado con cada uno de estos auxiliares. Para yo significa yo era o yo estaba. Para las terceras personas, yo era o estaba. Tiene el mismo significado, pero bueno, de hecho los auxiliares son los mismos, pero en las oraciones ahí sí ya cambia el sentido de cada oración. Para, para we, they y you, aquí sí ya va a variar el pasado del verbo to be, así como lo vemos es were, y cada uno de estos sujetos tiene diferentes significados o varía. Aquí para we o para nosotros, éramos o estábamos. Para they o ellos, eran o estaban. Y para you, eras o estabas. Así quedan estas oraciones o así tienen que quedar en su pasado. Ahora vamos a ver ejemplos de estos enunciados. Pero previo a eso, vamos a revisar algo aquí que se me fue. Aquí, para poder utilizar estas expresiones o el pasado del verbo to be, vamos a utilizar estas expresiones. Last week, que significa la semana pasada. Yesterday, ayer. The day before yesterday, antier. A long time ago, hace mucho tiempo. 2 months ago, hace 2 meses. Claro, aquí en esta parte, si se fijan, pues estamos contabilizando. Aquí pueden poner 1, 2, 3, dependiendo. Y también aquí pueden variar. Aquí está de ejemplo months, pero pueden poner días o años. Entonces aquí, repito, puede variar. Puede ser aquí 1 month ago o 3 months ago. Aquí va a variar. Ahora vamos a continuar con los ejemplos del pasado del verbo to be. Aquí primero tenemos la estructura en su forma positiva. Tenemos el sujeto. Hay que recordar que cualquier oración que se formule en inglés a fuerza tiene que llevar su sujeto. Entonces, sujeto, pasado del verbo to be, que va a ser was o were, dependiendo del sujeto. Y luego tenemos el adjetivo calificativo o lugar. Recuerden que el verbo to be describe, en este caso, el adjetivo calificativo de un sujeto o el lugar o lo que es lo mismo ser o estar. Pero aquí lo que va a definir el pasado del verbo to be va a ser aquí en esta parte, sujeto y pasado del verbo to be, en este caso uno de estos auxiliares. Y al final el complemento. Ahora sí vamos a ver cómo quedan las oraciones. Yo era rápido en la escuela. Esta va a ser nuestra primera oración. Yo era rápido en la escuela. Ahora vamos a ver cómo queda su traducción siguiendo esta estructura. I, que es yo. Era, aquí ya vamos a agregar el was. ¿Por qué was? Porque estamos hablando de yo, aquí en esta parte. Y luego, aquí estamos calificando, ¿no? El adjetivo. Entonces, el adjetivo calificativo de yo era rápido. Y, por supuesto, el complemento en la escuela. Entonces, la oración queda de esta manera. I was fast at school. Así queda nuestra primera oración. Esta es la forma positiva. Vamos con otro ejemplo. Ruiz y Lucas estaban en el parque. Analicemos esta oración. Aquí vemos a dos sujetos, Luis y Lucas. Y luego, por supuesto, el pasado del verbo to be. Y el lugar, que lo tenemos aquí. En esta parte puede variar. Puede ser que sea un adjetivo calificativo o lugar.
En este caso, pues, es estar, ¿no? Por eso estamos o anotamos en el parque ayer, que es el complemento. Y la traducción queda de la siguiente manera. Luis and Lucas were. ¿Por qué were? Porque son ellos y ocupamos were. Y luego en el parque, que es el lugar, at the park. Y el complemento yesterday, lo que veíamos aquí en esta parte. Yesterday, expresiones de tiempo. Para eso se les proporcionó estas expresiones. Bien, vamos con otro ejemplo. Rosalía era muy feliz hace un año. Vamos a ver cómo queda la oración traducida. Rosalía, el sujeto, was, el pasado del verbo to be, very happy. En esta parte, pues estamos describiendo, ¿no? O el adjetivo calificativo de Rosalía, que era feliz. Y el complemento, a year ago, lo mismo, nuestra expresión de tiempo. Vamos con otra oración. Estaba nublado ayer en la tarde. Y nuestra oración queda de la siguiente manera. Como les decía yo, a fuerza, si se fijan aquí en esta oración en español, pues muchos dirán, pues no encuentro el sujeto, pero hay que recordar que para el tiempo utilizamos it, o para cosas utilizamos it. Entonces, como siempre vamos a seguir esta estructura para la forma positiva, entonces empezamos con it. Identificamos que estamos hablando del tiempo, ¿no? Entonces empezamos con el it. Aquí está it. Y después del it, ¿qué sigue? It es nuestro sujeto. Y luego tenemos el pasado del verbo to be. Para it, ¿cuál ocupamos? Was. Entonces, was. Entonces, y luego sigue nuestro adjetivo calificativo, nublado, cloudy. Y luego, bueno, aquí está una expresión del tiempo. Y el tiempo, bueno, en la tarde en este caso, ¿no? O el complemento. Y nuestra oración queda de esta manera. It was cloudy yesterday in the afternoon.